He dudado un poco esta tarde acerca de si comenzar ya ahora por la noche las meditaciones propias de la primera semana o primera etapa de ejercicios que versan sobre esa doble realidad que es el pecado y la conversión, o todavía ya dedicar ya el día completo al principio y fundamento, quedándonos con unos matices que todavía podrían faltar y siguiendo todavía pues con la figura de Abraham como acompañante del día. Como esta meditación pues está también más limitada porque tenemos la cena a las 9, algunos de vosotros a lo mejor pues aprovechan a las 10 todavía para hacer un rato de oración a las 10 de la noche, que tampoco es una hora demasiado tardía, o se levantan más temprano y rezan, pero a lo mejor algunos ya están cansados y van a descansar y mañana tampoco se van a levantar temprano, y la primera meditación de primera semana es muy importante para adentrarse en el resto de la primera semana. Por tanto, prefiero terminar hoy con el principio y fundamento, añadir algún matiz más, todavía seguir un poquito con Abraham y de alguna manera aprovechar también para enlazar esta meditación con la plática de esta mañana que quedó sin terminar. Bueno, pues se me ha ocurrido, vamos a unir el final de la plática con los matices que quedan del principio y fundamento. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Así terminamos todo y empezamos mañana con la primera predicación de primera semana. Procuraremos que la plática pues también esté en relación y damos más unidad a los días completos. Y que sea lo que Dios quiere, ya el último día que me faltarán de muchísimas cosas, pero bueno, vamos allá. Voy a empezar por lo de la plática de esta mañana. Este va a ser un poco nuestro prólogo para seguir con el principio y fundamento. Porque evidentemente el ideal que se está mostrando en el principio y fundamento, pues es el ideal de la santidad, ¿no? Lo que hace Abraham, esa prontitud en el servicio, ese madrugar, ese caminar con Isaac, madruga, está disponible, camina con Isaac, un camino bien difícil, ofrece a su hijo, sin murmurar, sin reprochar nada a Dios, sin reprochar nada a nadie. Ese es un modelo de santidad. De modo que nosotros veíamos dónde no se podía buscar la santidad porque no se encontraba. Les puse algunos ejemplos y tal. Entonces, en poquísimas palabras, ¿dónde hay que buscar la verdadera santidad? Mi respuesta más sencilla y más corta no puede ser por el camino del olvido más total de nosotros mismos, despreocupándonos totalmente de si soy muy bueno, de si soy ya un santo y una persona virtuosa, despreocupándome incluso de si soy un gran pecador. Mi Padre Dios es santo. Y en Él tengo que poner mi mente, mi corazón y mi alma entera. Y lo que no tengo y necesito para ir al cielo, si yo se lo pido, me lo dará. Si yo lo deseo y se lo pido, me lo dará. Porque un padre a quien su hijo le pida pan, como dice nuestro Señor en el Evangelio, no puede darle una piedra. Y si le pide un huevo, no le dará una serpiente. Si dice Jesús, vosotros que sois malos, actuáis así con vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo. Por tanto, hay que buscar un santo distanciamiento de nosotros. Lo que veamos necesario, pues lo pedimos filialmente. Abraham nos va a servir también eso de ejemplo en la súplica filial, también. Yo les pongo un ejemplo que hace referencia a ese camino equivocado de santidad, que era el buscar la santidad en la eliminación de imperfecciones, la eliminación de faltas, soñando con que
al suprimir todas las faltas en mi vida, lo que queda, si es que queda algo, yo temo disolverme, si quito todas mis faltas temo disolverme, pues si queda algo, que eso será santo. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo, les voy a tratar de dar un ejemplo. Una persona, esto sí es real, ¿verdad? Una persona, hace años ya, me escribió una carta, esa persona no la conocía yo, por lo visto había oído hablar de mí, y parece que positivamente, si no, no se molestaría en escribirme, y me escribe planteándome un problema de conciencia. Esta persona ya era una persona de cierta edad, de edad avanzada, y me decía: padre, durante toda mi vida, tal, me hablaba de algunos defectos o pecados que no vienen al caso, da lo mismo unos que otros. Toda mi vida he pedido a Dios esta virtud, la que fuera, insistentemente. He luchado, Dios lo sabe, por la superación de mis defectos. Lo he luchado durante años. Y ahora me veo viejo. Pero yo sigo como al principio. Sigo sin poder superar, pues, esos defectos, esos vicios. Y he rezado a la Virgen. He hecho lo que me han pedido mis directores espirituales. He hecho examen particular sobre esto, examen particular. Me he acusado siempre en confesión las veces que haya caído. Pero nada. Y soy ya una persona mayor. Y me angustio pensando que quizá no dentro de demasiado tiempo, pues tendré que comparecer ante el Señor. Y esto está ahí. ¿Y usted qué me puede decir? Evidentemente, dar un consejo a una persona que no conoces personalmente, eso es muy importante. Ver a la persona, su expresión, su tono, en fin, el grado de veracidad con que está hablando. Al escribir uno puede engañar un poco al lector. Pero yo me atreví a darle un consejo, pues no sé, me lo sugirió el Señor, pero sonaba un poco disparatado. Lo malo es que cuando él más tarde me contestó y me dijo: padre, he logrado superar lo que tanto me ha preocupado durante toda mi vida. Le doy las gracias, etcétera, 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 etcétera. Pues yo también intenté practicarlo conmigo mismo, porque fíjense ustedes el grado de seguridad que yo tenía. Evidentemente el consejo no fue mío, por eso se los doy a ustedes, porque fue de Dios. Yo ni siquiera lo había probado. Pero sí, funciona, se lo voy a decir. Yo le dije a este hombre por carta, y fíjese que no lo conservo, ni su carta, porque era muy personal y la destruí, ni me quedé con copia de la respuesta. Luego traté de recordarla y escribir algo, pero el original no lo conservo. Pero yo, con estas u otras palabras parecidas, un yo más joven de lo que soy ahora, le dije: me da la impresión de que usted se preocupa excesivamente de usted mismo. No tenemos que preocuparnos de nosotros mismos. Tenemos que preocuparnos de lo que nos manda Jesús cuando le preguntaron el mandamiento principal de la ley. Y él dijo: ¿qué está escrito en el libro santo, en la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús añade: y a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se encierran, se resumen toda la ley y los profetas. Amar a Dios y al prójimo. Bien, entonces yo le digo: pruebe usted durante una temporada, y creo que le dije, yo no me acuerdo si fueron 2 o 3 meses, o sea, yo di mi receta bien escrita, las dosis que tenía que tomar y el tiempo que tenía que tomar. Yo dije: pruebe 2 o 3 meses a dejar de pedirle al Señor absolutamente, dejarle de pedir que le quite sus efectos. Más aún, con cierto arrojo y valentía, dígale al Señor: déjame este defecto que tengo. Usted, bueno, yo no le dije con estas palabras, porque en ese tiempo, pero bueno, era como: dele usted caña a Dios, dele usted caña a Dios. No me lo quita, no me lo quita.
no me lo quites, yo no te lo voy a pedir más. Antes bien, si te parece a ti, déjamelo. Solamente te voy a pedir una cosa, otra cosa. Que esto mío, que este defecto mío, no haga nunca sufrir a nadie. A ninguno de mis prójimos esto mío le haga sufrir. Es decir, su oración, en vez de tener como centro a mi yo, que tiene ese sueño, esa ambición de ser perfecto, en definitiva, un poquito como Dios. Lo que le decía el fariseo en su oración, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Entonces, ¿cómo eres? Pues a lo mejor se cree que es un poquito parecido a Dios en eso, ¿no? En vez de convertir mi yo en el centro de mi súplica, convierta usted en el centro de su súplica a Dios y al prójimo, con tal de que mi defecto o mi pecado no haga sufrir de ninguna manera a mi prójimo. Tú, si quieres, déjame el defecto. ¿Por qué? Porque el defecto me hace sufrir a mí mismo. Bueno, pues en el pecado llevo la penitencia. Quizás tú lo permites para mi purificación, esta humillación, este aguijón en la carne que no puedo soportar. Lo decía Pablo en la segunda a los Corintios. Y Dios le dijo, ni hablar, no te lo voy a quitar. La espina en tu carne, no la voy a quitar, pues Señor, déjamela. Y entonces, pues yo repasaba un poco las 7 raíces de pecado que tenemos, que son los 7 pecados capitales. Ustedes saben que los pecados capitales son las raíces, las malas tendencias de nuestra naturaleza humana, caída por el pecado original perdonado, pero ahí quedan las raíces de pecado, la tendencia al mal. Por ejemplo, si yo soy una persona muy orgullosa, muy soberbia, y así me manifiesto, que los que están a mi alrededor, los que tienen que tratar conmigo, mi familia, cualquier persona con la que yo habitualmente tenga que tratar, no se sienta empequeñecido por mi soberbia. Si yo soy una persona muy dada a la ira, y siempre estoy enfadado, y tengo habitualmente mal humor, y el cansancio me vuelve una persona de mal humor, y la falta de sueño, mal humor, y cuando tengo hambre, mal humor, y siempre estoy protestando, que mi ira no exaspere o asuste a los hermanos más débiles con los que yo tengo que convivir. Bueno, ¿y entonces qué? Me decía uno. Pero si yo mantengo el defecto y estoy de mal humor, digo, pues pida usted que entonces las personas que están a su lado, en vez de asustarse, en vez de encogerse el corazón, en vez de entrar en peleas, etc., que las demás personas se rían de usted, por ejemplo, digan, ay, que ya está este tío con la mala cara, y se rían. Para usted será una humillación extraordinaria. Y empezará la curación de la ira. Que, por ejemplo, decía yo, que nuestra envidia pues nunca cause tristeza o temor a los hermanos que me rodean, que se sientan envidiados y por tanto un poco pues ya mal vistos por mí, casi odiados por mí, porque tienen lo que yo ambiciono, deseo. Que mi pereza no suponga que mis hermanos tengan que trabajar más, porque como yo no cumplo mi obligación y alguien tiene que hacerlo, pues a lo mejor por mi pereza otros tienen que trabajar más, haciendo mi parte de trabajo también, porque yo la descuido o la dejo a medio hacer, y otros tienen que ir detrás arreglando o terminando. Que mi avaricia, mi codicia, no suponga necesidad para los pobres que me rodean. Porque yo ambiciono siempre más y más y más y más, y acumule y acumule y acumule, que eso no suponga para los que están cerca de mí, más necesitados, que experimenten necesidad.
que por mi lujuria, mis prójimos, mis cercanos, nunca se sientan cosificados, explotados y humillados. Que mi gula no suponga nunca el hambre de otros hermanos que carecen incluso de lo más necesario para vivir y tienen que estar haciendo cola en un comedor social y vivir de la sopa boba. Deje usted de pedir que el Señor le quite la soberbia o la avaricia o la lujuria o la ira, la envidia, la pereza o la gula. Deje de pedirlo. Ese pecado capital le hace sufrir. Muy bien, está bien. Pero que no haga sufrir a su prójimo. A mí me dijo que le había dado resultado. Yo lo he probado y, bueno, a la vista está que totalmente no. Pero sí, en algunas cosas he de reconocer, para el avance del Señor, que me ha servido, me ha ayudado, me ha dado resultado. Por tanto, el esfuerzo, porque nuestro granito de arena es imprescindible. El sí de María fue imprescindible. Y el ponerse en marcha de Abraham fue también imprescindible. Y el madrugar de Abraham fue imprescindible. Abraham le dirá a Dios en una ocasión que vamos a leer ahora esta tarde: yo soy polvo y ceniza. Y es verdad. Pero es que Dios no puede hacer sus obras sin ese polvo y esa ceniza. Los necesita. Dios necesita ese polvo y esa ceniza que soy yo. Como nos necesitó a San Juan María Vianney, cuya vida vamos a seguir escuchando. Necesitó a San Juan María Vianney, que se avergonzaba de sí mismo, que decía: soy un sacerdote ignorante, indigno, que me terminaré condenando, porque... Y convertir toda aquella región y buena parte de Francia, que venían de todas partes, de Francia y de España y de otros lugares, solamente a verle, a confesarse con él. Porque Dios necesita de esa miseria que somos nosotros. Necesita de esa miseria. Es un misterio. Miren, el Evangelio está lleno de bienaventuranzas, ¿no? Jesús, además de las 8 del Sermón de la Montaña, va desgranando otras bienaventuranzas. No es la única, no son las únicas, las del Sermón de la Montaña. Y luego, aparte de otras que están así esparcidas por los Evangelios, hay algunas más que a veces el Señor nos puede decir al corazón. Y el Señor ha dicho al corazón de alguna persona una bienaventuranza que yo tengo por certísima, porque me concuerda con el Evangelio que yo leo. Y esa bienaventuranza no escrita, es: bienaventurados los inútiles, en todos los sentidos, porque ellos son imprescindibles para Dios. No necesarios, imprescindibles para Dios. Dios no puede hacer nada sin su panda de inútiles y de pecadores. Por eso son bienaventurados, porque si Dios se valió de María, una pobre muchacha, casi una niña, que vive en una aldea desconocida, perdida del mundo antiguo, de un país además invadido, sometido, no es nadie a los ojos del mundo. Para Dios imprescindible. El cura de Ars, lo mismo, más ignorante, le echaron del seminario de Lyon, le expulsaron y volvió a casa de la Vallée, porque lo expulsaron del seminario no por mala conducta, todo el mundo decía que era extraordinario, pero no tenía capacidad. Él pedía, incluso hizo una peregrinación al sepulcro de un santo jesuita, y para que le consideran un poco de memoria, para retener algo, porque decía que inmediatamente que lo leía todo se lo olvidaba. Pero fue imprescindible para Dios, porque Dios se luce
en estas personas para que se vea que todo es suyo, todo es don, todo es gracia. Pero empiezan ustedes a entrever qué es la conversión. Es cambiar el punto, el centro de gravedad de mi vida, sobre el que gravita todo, sobre el que se apoya todo. Que no yo, ni siquiera para el bien, ni siquiera para la virtud, que no, yo no. Tú, mi Señor y mi Dios, y mi hermano, que también es mi Señor. Cuando se busca la santidad por este camino, por supuesto, por pura gracia, el Señor la concede, porque la santidad es el cambio del corazón, el nacer de nuevo del que le habló Jesús a Nicodemo. Y humanamente, el pobre Nicodemo se apuraba, siendo viejo ya un hombre, ¿cómo puede entrar en el vientre de su madre? Si a lo mejor ya no tiene ni madre, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le ponía una comparación, ese nacer de nuevo tiene que ser pues del agua y del espíritu, hay que nacer de lo alto, le dijo. Vale, pues vayamos a Abraham. ¿Abraham es un hombre nuevo? No, Abraham se va haciendo un hombre nuevo poco a poco, conforme avanzan los relatos del libro del Génesis. Abraham se va transformando, va cambiando el corazón. Le puse yo esta mañana, creo, que el ejemplo sacado del Evangelio de San Marcos, ¿no? La mujer anónima en San Marcos que quiebra el frasco de alabastro y el perfume que, según San Juan, invade toda la casa, ¿no? Se lo cité, ¿no? Esto esta mañana. Vale, perfecto. Abraham lo mismo. Abraham es capaz de quebrantar su corazón. Y entonces es una delicia la manera en que nosotros lo vemos cambiar. Vamos a fijarnos en otro episodio de la vida de Abraham, un poco antes al de su sacrificio de Ismael. En el capítulo 18, ese texto tan conocido de la aparición de Dios junto a la encina de Mambré, esa escena que de una forma muy idealizada y simbólica, pues se representó en el icono de la Trinidad, ¿no? Por Andrei Rublev. Bueno, pues dice así el texto en el capítulo 18. Cuando me salte versículos se lo diré, me salto tantos versículos, pero para poder llegar a... El Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Fíjense, al verlos, corrió a su encuentro. Subrayamos la palabra corrió. Corrió a su encuentro. Se postró rostro en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Le habla en singular, eran 3 hombres. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Ahora ha pasado al plural. Mientras traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo, subrayen de nuevo el verbo, en la tienda donde estaba Sara, y le dijo: aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida, anoten, tercera vez, Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso. Parece que les va a dar algo más que un bocado
porque vamos, cogió un ternero hermoso, se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Se supone que antes lo mataría, porque... Bien, se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado, y se los sirvió, mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Antes de seguir adelante, he leído los 8 primeros versículos del texto. Fíjense ustedes, hasta ahora Abraham ha sido un hombre llamado por Dios. Así comienza la historia de Abraham en el Génesis. Y un hombre que da una respuesta pronta, se puso en marcha, sin preguntas. Ahora Abraham no se contenta con esperar sentado a que Dios intervenga en su vida, o le hable, le llame, le pide. Él se levanta y corre hacia aquellos hombres antes de que esos hombres le hubieran dicho nada, le hubieran llamado, le hubieran pedido absolutamente nada. Abraham toma la iniciativa. De un hombre encontrado por Dios, se convierte en un hombre buscador de Dios. De un hombre llamado por Dios, se convierte en un hombre que llama a las puertas de Dios, que suplica. Y empieza por poco, pero ya veremos hasta dónde es capaz de llegar. De momento invita al Señor a quedarse. No pases de largo. Quédate aquí, ya que me has honrado, que no sea un breve paso. Conmigo el tiempo que quieras. Abraham, el hombre que recibe promesas, también es el hombre que es capaz de hacerle a Dios promesas. Os traeré con qué comer, os traeré agua para lavaros los pies, si os quedáis, claro. Quedaos y nada de lo que yo tenga os voy a negar, nada os va a faltar. En definitiva, os voy a tratar a cuerpo de rey. Señor mío, en singular. Dios llama en nuestra vida, qué duda cabe. Nos llama a poner el centro de gravedad de nuestra vida en otro lugar, que no somos nosotros mismos. Ponerlo en Él, ponerlo en el hermano que nos da, que nos regala. Pero Abraham toma iniciativas con Dios. ¿Por qué toma iniciativas? Porque lleva años tratándolo. Y Abraham conoce ya algo el corazón de Dios. Por eso se atreve, por eso toma iniciativa. Primero corriendo, después lo veremos madrugando, para aprovechar desde el comienzo. Madruga, incluso para despedir a su hijo queridísimo Ismael, incluso para dar muerte a su otro hijo queridísimo Isaac. Madruga. Lo hace todo con prontitud, porque no vacila, no duda. ¿Me fío de Dios o no? No. De entrada me fío, sea lo que sea, sin condiciones. Y decían que tenía ya 80, 90 años y el hombre corre de acá para allá que se las pela, de aquí a la vacada, a su mujer, al otro, vuelta, corre. Y ofrece. Esa es otra dimensión importantísima junto a la súplica. Dios pide porque Dios da mucho, da todo, se da Él mismo. Por eso pide en consonancia lo que da. Pide también al hombre todo. Abraham, que es consciente de lo que recibe de Dios, Abraham ofrece.
Recuerden que esa es la conclusión de los ejercicios, que remite al principio y fundamento, hasta en algunas cosas del vocabulario. Broche inicial y broche final de los ejercicios. En el principio y fundamento, pues tomad, Señor, y recibid. Es decir, el ofrecimiento de mí mismo completo, de lo que soy y de lo que tengo, todo mi haber y poseer, todo. Vos me lo disteis, reconocimiento del comienzo, todo ha sido creado por Dios para el hombre. Al final de los ejercicios se reconoce, vos me disteis todo lo que yo tengo y a vos lo torno. Imagínense ustedes a mí me ha pasado cuando era niño. Cuando yo era niño, el Día de la Madre era hoy, el 8 de diciembre, se celebraba el Día de la Madre. Me acuerdo. Luego, lógicamente, pues las grandes cadenas comerciales pues pensaban que estaban demasiado cerca de Navidad y si la gente ya se gastaba el dinero y estaba comprando los regalos de Navidad desde noviembre, ahora no iban a comprar otro regalo el 8 de diciembre. Entonces, astutamente pensaron una época en que hubiesen menos regalos y, claro, porque así ganaban más. Y por eso se cambió, eso se lo digo, por eso se cambió. Pero yo, toda mi niñez, mi infancia, el Día de la Madre era el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, de nuestra Madre del Cielo, celebramos a la Madre de la Tierra. Y yo recuerdo, sí, a mí también, pero supongo que a otros muchos igual que yo. A lo mejor yo le pedía a mi madre dinero, y ¿pero para qué quieres dinero? Y al final tenía que confesar para comprarte un regalito, y entonces mi madre me daba un abrazo, un beso, me lo daba ella. Y con Dios es lo mismo. ¿Qué tendré yo que ofrecerle a Dios sino lo que primeramente Él me ha dado? Yo le pido a Dios que me dé para que yo le pueda ofrecer algo. Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos, nos advierte Jesús con mucha preocupación. O nos hacemos niños y actuamos así, o no entraremos en el reino de los cielos. Pues Abraham ofrece lo que tiene y lo ofrece pronto, con prisas. Porque Abraham conoce ya un poco a Dios. Y no solamente lo encuentra, sino que lo busca, corre a su encuentro. Así dice el texto, corrió hacia ellos, se postró, porque sabe que no son tres hombres cualquiera. Sabe, no sabemos cómo, que ahí está una presencia divina, por eso va vacilando entre hablar en singular o en plural. Y cómo Dios no se resiste a quien no le niega nada, pues tras la comida, que no fue un simple bocado y un lavarle los pies y traer agua, los hombres, al terminar, le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y contestó, aquí en la tienda. Y uno añadió, cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada y Sara no tenía ya sus periodos. Sara se rió para sus adentros pensando, cuando yo estoy ya agotada, voy a tener placer con un marido tan viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿de verdad que voy a tener un hijo yo tan vieja? ¿Es que acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó, no me he reído. Dijo, pues estaba asustada. Le habían leído el pensamiento, porque se rió en su interior para sí. Pero él, el personaje, le replicó, no lo niegues, te has reído. La verdad por delante, igual que Abraham, la verdad por delante. Y entonces viene, saltándome versículos, cuando aquellos hombres se encaminan hacia Sodoma para destruirla por sus pecados. Pero Dios dice, recapacita y se dice, Dios se dice a sí mismo. La traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal dice, el Señor pensó. En
Otro dícelo. ¿Acaso puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham no me oculta nada. Es un hombre sincero. Lleva la verdad por delante conmigo. ¿Le podré yo ocultar algo a Abraham? Los secretos del reino son precisamente para los sencillos, y los sencillos son los que no tienen muchos compartimentos donde van metiendo, guardando las cosas. ¿Puedo acaso ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Y entonces revela Dios a Abraham lo que se avecina a Sodoma, un castigo tremendo. Sodoma va a perecer completamente con el fuego y el azufre que caiga del cielo. Se van aquellas tres figuras, aquellos tres hombres se van, pero Abraham seguía de pie ante el Señor. Seguía de pie ante el Señor, pero aquellos tres personajes han desaparecido. Pero él persevera. Dios no se va de allí. La cosa no puede quedar ahí. No lo verá ya con sus ojos, no lo ve. A lo mejor tampoco ahora lo escucha con sus oídos. Antes sí, hasta Sara lo escuchó desde detrás de la tienda, de la puerta de la tienda. Ahora quizá no lo ve con sus ojos, quizá no lo escucha con sus oídos. Pero el Dios que lo había llamado hacía años era el Dios del cielo y de la tierra. ¿Acaso le va a dejar a él con la palabra en la boca? Él seguía de pie ante el Señor y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Abraham dice esto porque conoce a Dios. Conoce profundamente a Dios. No sabemos hasta qué punto lo ha llegado a conocer. Lejos de ti tal cosa. Esto es imposible. No te pega nada. No me lo creo. Y lo reta. Abraham está rezando por sí mismo. No. Está pidiendo que se acelere el nacimiento de ese hijo que Dios le ha prometido. No. Está pidiendo acrecentar sus riquezas, su seguridad. No. Está pidiendo tener una esposa más joven, a ver si de esta forma sí, a lo mejor. No. Está pidiendo por otros. El centro de gravedad de la persona de Abraham también se ha desplazado. Ya no reza por él. Ya no pide por él. Él pide por los demás. Pide por los inocentes que pueden perecer. Y hay tantos inocentes que perecen continuamente en el mundo. Y quizás nuestra soberbia, nuestra avaricia, nuestra ira, nuestra gula, nuestra pereza, nuestra envidia, nuestra lujuria, están causando la necesidad o la perdición de estos hermanos. Acuérdense del grandísimo San Francisco Javier, cuando escribe a Roma diciendo: tengo ganas de ir a los estudios de aquellas partes y a Sorbona a gritar a los que están allí, que aprovechan sobre todo en letras, pero no aprovechan en virtudes, que muchas almas se pierden, dejan de salvarse, porque ellos atienden principalmente eso, a su provecho, a crecer en conocimientos, en ciencia, pero no en amor de Dios y el prójimo. Tendría ganas de volver, no volvió, pero ese es el grito que le sale del corazón. ¿Por qué mis intereses, yo?
cuando hay un tú que está esperando mi respuesta. Pues aquí la tiene en Abraham, como la ha tenido en tantos santos. Y efectivamente el Señor le contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad, en atención a ellos. En definitiva, también en atención a Abraham, porque no está dispuesto a negarle nada a Abraham. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. ¿Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes? ¿Destruirás por 5 que falten a toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizás no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40 no lo haré. Tiene que haber una amistad muy grande para que Abraham porfíe así con Dios. Reconociendo su nada, que él es polvo y ceniza, tiene que haber una amistad muy grande. Esa insistencia es como el amigo que va en plena noche a pedir 3 panes a su amigo porque ha recibido unos huéspedes a su casa y no tiene con qué darles de cenar. El amigo al principio se muestra duro y dice: déjame, mis niños y yo estamos en la cama, no me molestes, mira la hora que es. Y dice Jesús en su parábola que al final se levantará y se los dará, y si no es por amigo, por su insistencia y por su importunidad. Ustedes se dan cuenta del estrechísimo paralelismo que había en esta parábola que cito con el Evangelio de esta manifestación de Dios en Mambré. Uno, el amigo. Abraham es llamado en la tradición musulmana el Jalil, el amigo, precisamente, el amigo de Dios por excelencia. Recibe a una hora un poco inoportuna a 3 huéspedes y quiere darles de comer. ¿Cuántos panes pide en la parábola este amigo importuno al otro amigo que está ya acostado? 3 panes. Léanlo en el Evangelio. Préstame 3 panes. ¿Por qué dice el Señor 3? Dando a entender que son 3 los huéspedes que han venido. El pan es el alimento básico. Yo creo que inevitablemente el Señor está pensando en este encuentro que tuvo con Abraham. No que tuvo Abraham, sino que tuvo él mismo. Antes de que Abraham existiera, yo soy, le dice Jesús a los fariseos, para su mayor escándalo, ¿no? Antes de que Abraham existiera, yo soy. Lo dice Jesús, el Verbo encarnado. Pues los 3 panes. San Jerónimo nos dice los 3 panes de la Trinidad. La tradición patrística vio en esas 3 figuras una figura de un Dios Trinidad. Pues allá que va a preparar, pero el amigo insiste. Abraham ha separado, la comida tenía él, pero él tiene hambre, no solamente los huéspedes, él tiene también un hambre que ha quedado insatisfecha, ha dado de comer a los visitantes, pero ahora hace falta que el Señor lo alimente a él, lo sacie a él. Él ha dado lo mejor que tenía, el ternero más hermoso, los panes con flor de harina, la harina mejor, de la primera molienda. Pero él tiene necesidad también de ser saciado de misericordia. Ese es el hambre de Abraham, y eso es lo que pide en definitiva a Dios. Panes de misericordia, y no para él, sino para quienes lo necesitan. Insistió Abraham: que no se enfade mi Señor si sigo hablando, y si se encuentran 30.
empezó de 5 en 5, ahora ha bajado 10 de golpe. Contestó Dios, no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor, en atención a los 20 no la destruiré. El Señor está disfrutando totalmente con esto. No es como el otro inoportuno que le dice, vete, no te hago caso, tal y cual. Tardó, pero luego bajó y se los dio a los 3 panes. Vamos, y más si le hubiera pedido. Y Abraham sigue insistiendo. Continúa Abraham, que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor, en atención a los 10 no la destruiré. Abraham no insiste más. Y algunos comentaristas dicen, bueno, ¿y si Abraham hubiera insistido? ¿Y si hubieran 5? ¿Y si hubieran 4? No hacía falta. El Señor tuvo misericordia de la familia de Abraham, de su sobrino, adoptado algún tiempo, de sus hijas, de su mujer. Y eran justos todos estos. El relato siguiente, que no es nada edificante, nos muestra que la mujer del otro no era nada justa. Que las hijas no solamente no eran unas mujeres justas, sino unas verdaderas pervertidas. Pues Lot es que se queda solo, vamos. Pero hasta uno hubiera bajado el Señor y hubiera ahorrado la destrucción de Sodoma. Dice el salmista, sácianos, Señor, de tu misericordia, sácianos, Señor, de tu misericordia, sácianos con los panes de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Y nosotros, pues en esta conclusión, pues percibimos ese matiz para el principio y fundamento. El Señor nos invita a un recorrido apasionante en los ejercicios espirituales, un recorrido de descubrimiento doble. Descubrimiento de nuestro propio corazón, que sigue esperando ser quebrado, para verter las riquezas que contiene. Dios las puso allí. Mi capacidad inmensa de amar, aprovechada a lo mejor en un 0,5%, mi capacidad de amar, y al mismo tiempo el descubrimiento apasionante y progresivo del rostro de Dios, del verdadero rostro de Dios, que busca mi amistad, que me llama y que me pide que yo le llame a Él, que me busca y que me pide que yo le encuentre a Él, que me regala y que me pide que yo le ofrezca a Él. Ese Dios que es pura donación y que me pide a mí que lo imite, porque yo no debo tener ningún modelo humano más que el de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el de su Santísima e Inmaculada Madre la Virgen. Pero aparte de eso, ni siquiera los santos. Los santos son pequeñas pistas, señales de pista en nuestro camino, para que veamos que no es imposible, con los que Dios nos alienta y nos dice, no te preocupes si eres inútil. Los inútiles son imprescindibles para mí, y porque son imprescindibles, son bienaventurados. ¿De acuerdo? Pues de esta manera completamos un poco el principio y fundamento, ¿verdad? Y terminamos también un poco la plática de esta mañana, que era en definitiva la conclusión a la que yo quería llegar.